audio, afinando. Bienvenidos amigas y amigos de Lunacia, esto es Axis Can Fly y vengo a presentaros la interfaz del juego Axie Infinity. Bueno, lo primero de todo es que tenemos que tener 3 o más Axis para poder jugar como sabemos, porque la barrera de entrada de este juego es comprar los Axis. Así es como se ingresa el dinero en la economía del juego, es la principal fuente de ingresos y yo creo que todavía va a entrar muchísima gente más. Yo creo que el juego está en un boom espectacular porque hay ahora mismo menos de 1 millón de Axis totales y yo creo que esto va a llegar este año a 1 millón de jugadores, 1 millón o más. Eso es mi opinión personal. Para que pueda jugar 1 millón de personas, pues hacen falta todavía 3 millones de Axis. O sea que hace falta que todavía se reproduzcan muchísimos Axis más y que la gente vaya entrando pues comprando los Axis. O sea, yo creo que todavía estamos en buen momento, es opinión personal. Y bueno, pues sin más dilación os voy a presentar esta pantalla. Aquí podemos ver mis 3 Axis, el azulito es tipo agua, el verde tipo planta y el marrón tipo bestia. Bien, pues aquí podemos encontrar 2 modos de juego. Los modos principales son modo aventura y modo arena. Ahora iré entrando en las pantallas, esto es una visión general. Aquí está la rueda, están los ajustes. Esto es para jugar con amigos. El pergamino es el registro de las batallas. Y aquí está el ranking general, que el ranking pertenece al modo arena. El modo arena es PvP contra otros jugadores, el modo aventura es contra la máquina. Y aquí en la esquina inferior izquierda tenemos los Axis, formar equipos con diferentes formaciones. Los equipos son de 3, batallas 3 contra 3 y el inventario del SLP, que es la moneda que se gana en el juego y que actualmente está a más de 10 céntimos. Y sigue, la verdad que sigue estable, lleva estable ya muchos días, varias semanas, así que esperemos que esto siga así. Bueno, aquí tenemos mi nombre de usuario, Axis Can Fly. Los objetivos que son diarios ahora mismo, que te van a dar SLP adicional si se cumplen. Es fácil de hacer los objetivos, es relativamente fácil. Y se introducirán objetivos semanales y mensuales. O sea que esto es solo el comienzo. Podemos ver aquí las energías. Y bueno, cada batalla en aventura o en arena cuesta una energía. Necesitamos energías para subir el nivel de los Axis en modo aventura. Esto es como Pokémon, mientras más experiencia, mientras más victorias se obtienen más experiencia. Y a mayor experiencia pues se van superando y subiendo niveles. Cuando los Axis tienen más nivel pueden superar escenarios de Lunacia que son más complicados. Y si hacen eso pues la recompensa de SLP es mayor. O sea que interesa mucho subir de experiencia a tus Axis. Y después otras recompensas en modo arena, que por una parte si estás bien posicionado se puede ganar SLP, mientras mejor sea tu posicionamiento en el ranking, más SLP ganarás. Y además hay premios especiales, ahora mismo dan para el top 300 mundial, dan AXS, que es la otra moneda del juego, y dan premios realmente buenos. Bueno, pues la máxima cantidad de energías, como podemos ver, son 60 energías que se pueden gastar en un día, en un ciclo de un día de 24 horas. Tenemos aquí, si tenemos entre 10 y 19 Axis, que es mi caso, 40 energías, y entre 3 y 9 Axis, 20 energías. Vale, got it, entendido. Bueno, pues os voy a mostrar primero los objetivos. Aquí tenemos el objetivo diario, el daily check-in, que simplemente hay que pulsar el botón y ya está. Ganar 5 arenas, pues esto es relativamente fácil, pero hay que jugar, poneros que siempre el nivel de vuestros Axis, de vuestro equipo, se va a ir calibrando en el ranking. Entonces, por muy bueno o muy malo que seas, siempre acabarás o bajando o subiendo de nivel de posicionamiento en el ranking y jugarás ya contra equipos que tengan pues tu nivel parecido, similar. O sea que la probabilidad de éxito de ganar es aproximadamente el 50% para todos los jugadores. Un poquito más alta para los mejores, un poquito más baja para los peores. Con esto quiero decir que ganar 5 arenas equivale a jugar 10 partidas aproximadamente. Y completar 10
niveles de aventura, pues esto sí que es sencillo, porque es que puedes completar los niveles más fáciles, más sencillos, y lo ganas súper rápido. Bien, pues dicho esto, vamos a ver la interfaz de aventura, que es esta. Esto es los escenarios de Lunacia, la ruina de Lunacia. En la ruina 1 pues ganarías un SLP solo, vas subiendo nivel, y te encuentras aquí, quiero recalcar, la ruina número 20, porque es que en esta ruina es muy buena porque se gana por victoria entre 10 y 20 SLP por una victoria. O sea, es una cantidad de SLP muy grande. Algunos leí un tuit el otro día que decía que era como, se sentían como si hiciesen trampa porque repetían todo el rato este nivel. Pero ahora mismo es legal, así que quien quiera aprovecharse, que se aproveche. Como vemos aquí, se pueden ganar 100 SLP diarios. En el modo aventura es el límite total. Y bueno, pues se puede seguir avanzando. Yo voy por aquí ahora mismo, nivel 28, todavía no me lo he pasado, tampoco me he centrado en ello. Pero bueno, la verdad que me lo quiero pasar, así que me lo pasaré seguro. Pues este es el mapa, Lunacia Ruin, ¿vale? Y hay un próximo mapa que todavía no está descubierto. Este juego está en desarrollo, está creciendo muchísimo. Va a sacar un juego de mundos, o sea, el mundo de Lunacia, un juego de tierras, perdón. O sea que todavía tenemos mucho por explorar. Vale, pues os voy a enseñar el ranking. Como vemos en el ranking, yo estoy ahora mismo sobre la posición número 8000. Esto va modificándose porque la gente va jugando todo el rato. La temporada número 17 acabé el 6000, en torno a los 6500, no está mal, aunque quiero subir puestos, la verdad es mi objetivo. Y podemos ver que aquí vemos los 100 mejores jugadores, ¿vale? Entonces, como os digo, yo tengo una puntuación de 1700 copas ahora. Pues en esta puntuación estoy ganando en torno a 9 y 10 SLP por victoria en arena. Y ahora vamos a ver las recompensas del top mundial. Vemos que por ejemplo el top 1 gana 500 AXS, ¿vale? Esta temporada se renueva cada mes. Aproximadamente cada mes hay mínimo una, incluso entre una y dos creo. Duran 2 semanas, quiero recordar, o sea que 500 XS, digamos, al mes, que cada XS cuesta $5, son $2500, más todo el SLP que gane esa persona, o sea, puede vivir perfectamente de este juego, pero, claro, ser el primero es algo complicadísimo. Entrar en el ranking ya es muy complicado, así que son objetivos que quien lo gane está muy bien, pero que no podemos entrar en el juego pensando en que vamos a acabar en el top 300 porque es realmente difícil y además la inversión de conseguir esos Axis que llegan al top 300 es muchísimo mayor. Dicho esto, pues vamos a analizar un poquito lo que son los Axis. Lo primero que tendríamos que hacer realmente es meternos en la carpeta de Axis y darle a sincronizar Axis, para que se sincronizasen los Axis que compramos. Bueno, comprar Axis y todo eso pues haré otro vídeo al respecto, así que se viene muchísimo más contenido al canal. Y bueno, aquí tenemos mis 8 Axis, como he dicho tengo algunos huevos, pero eso no salen aquí porque tú no puedes luchar con los huevos, o sea que saldrán cuando los desarrolle adultos. Tengo este Axis tipo planta, vamos a analizarlo un poquito. Bueno, aquí tenemos los filtros, que es para ordenarlo por bestia, si hay místico, aunque a ver quién tiene un místico hoy en día, porque ya son difíciles de conseguir, la verdad. Se pueden ordenar por nivel, vamos a ordenarlos por nivel, por ejemplo, por ID, por salud, velocidad, skill, moral, bueno, pues por nivel. Este si lo tengo realmente es malillo, lo tengo porque fue el primero que compré, el más barato que había, y ahí está, como está el nivel 25, pues lo uso en modo aventura. Vamos a ver sus detalles. Bueno, como vemos este es el ASI número 44.559 de reproducción, o sea en el momento que se creó solo había 44.559 Axis en total, ya vamos creo que por el 900.000 vi ayer, así que esto va avanzando. Vamos a ver los detalles. Bueno, decir que el nivel 25 es el máximo nivel que ahora mismo hay en modo aventura, aunque quizás lo amplíen porque este juego como hemos dicho está en continuo desarrollo y es que está empezando.
Aquí vemos las partes del cuerpo, hay 6 que las determinan los 6 genes dominantes, que aquí no los podemos ver, ya lo enseñaré en otro vídeo, además que son muy importantes para el breeding, para criar nuevos axis, pero cada axis tiene 6 genes dominantes y además 6 genes recesivo 1 y 6 genes recesivo 2, o sea, en total tienen 18 genes. La genética es, al final, criar axis, se pueden crear juntando dos axis cualesquiera, y te van a salir una tabla de probabilidades de según los genes de qué tipo de axis te puede salir. Pero no puedes poner una así a la carta realmente, sino que siempre vas a tener cierta probabilidad de éxito y cierta probabilidad de fracaso, si estás buscando un axis súper concreto. Entonces, bueno, que sean distintos me va a servir para explicaros esto, porque vamos a empezar por la cola, es azul, tipo agua, Tadpole, que determina la carta Black Bubble. Aquí tenemos Kestrel, tipo pájaro, es rosa, determina la carta Headshot. Mosquito, que es la boca, que es color rojo, tipo bicho, determina la carta Blood Taste. Y aquí tenemos tipo reptil, que es morado, Green Thorns, que determina la carta Vine Dagger. O sea, que esto están determinado por los genes, por las partes del cuerpo. O sea, los genes dominantes determinan las partes del cuerpo y las partes del cuerpo determinan a su vez las cartas. Y las partes del ojo y de la oreja determinan también pues estas estadísticas, contribuyen a estas estadísticas. Bueno, este axis, pues eso, realmente no es gran cosa, así que os voy a enseñar otro. Este lo tengo porque ya le tengo hasta precio. Pero bueno, este sí que es bueno, este tipo bestia es increíble. Como vemos, las 6 partes del cuerpo son puras, son tipo bestia todas. Las estadísticas, tiene poca salud, es fácil que nos lo derroten, pero tiene mucha moral. Este sirve para tirar abajo a los axis rivales y mientras más mejor y mientras más rápido mejor. Pues os voy a enseñar, por ejemplo, si vemos la boca y la cola, que son Nutcracker, las dos partes del cuerpo, que determinan estas cartas Nutcrack y Nutthrow. Que os voy a leer la habilidad que tienen, que dañan 120% más de daño cuando se combina con otra carta Nutcracker. O sea, si combinamos Nutcrack con Nutthrow, o 2 Nutthrow, o 2 Nutcrack, o 3, cada carta nos está metiendo un 120% más de daño al rival. O sea, muy bueno, muy buen combo. Tenemos aquí Single Combat, que garantiza ataque crítico cuando se combina con al menos 2 cartas. Entonces, también es muy bueno, esto mete como 200 de daño. Y combinar Single Combat con otras dos, pues también es otro buen combo. Y Ivory Stab, que gana una energía cuando el equipo hace algún ataque crítico. Es decir, si combinamos un Single Combat con 2 Ivory Stab, nos estamos asegurando un ataque crítico. Y además ese crítico nos da 2 energías, cada una por cada Ivory Stab. Y además, si el equipo hace un ataque crítico más, pues nos da otras 2 energías al haber lanzado 2 Ivory Stab. O sea, muy potente, muy potente. En este juego hay que balancear siempre las energías y las cartas en mano, es clave, ¿vale? Para el jugador. Os voy a enseñar esta planta que también es muy buena, también es pura 100%. O sea, 100% en las partes principales del juego de los genes. De los genes dominantes, porque los genes recesivos no son puros, están mezclados, pero eso no influye, eso influye en la crianza de nuevos axis. Y bueno, pues aquí tenemos October Thread, que nos da un escudo, y además, si no se rompe, pues robamos una carta, que es bueno para balancear las cartas en mano. El Vegetal Bite se roba una energía al rival cuando se combina con otra carta. O sea, también es muy bueno irle robando energía al rival, porque básicamente lo dejamos sin poder lanzar muchas cartas seguidas. Healing Aroma, que cura el axis 120 de salud. Y aquí está Gas Unleash, que es mi carta favorita y aplica veneno cada vez que esta carta se usa para atacar o defender. El veneno lo que hace que por cada veneno que tiene el rival cada carta que se eche en partida, si el rival tiene veneno 1, pues por cada carta que se vaya jugando va restando 2 de salud, menos 2, menos 2, menos 2. Y si nosotros pues echamos esta carta, por ejemplo, y nos ataca un rival 4 veces defendiendo, pues es que tiene veneno 4. Y después cada carta que se vaya usando va restando menos 8. Esto lo veremos en las partidas, pero yo tengo un equipo de veneno
que es un equipo de desgaste, que voy desgastando al rival, me interesan las partidas largas, duraderas, y la verdad que es un juego que me encanta, es una modalidad que me encanta. Y os voy a enseñar también otro más, os voy a enseñar el Reptil, que es mi nuevo fichaje, a ver qué tal va, por ahora está yendo muy bien. Que este tiene Spike Throw, que coge y daña al enemigo que tiene menor escudo, cuando se combina con 2 cartas más. El juego, bueno, pues es una batalla 3 contra 3 y normalmente pues los Axis siempre atacan al objetivo que está más cercano. El objetivo más cercano suele ser pues a lo mejor un tipo planta, un tipo reptil que tenga muchísima salud. ¿Por qué? Porque ese Axis va recibiendo todo el daño de los rivales y entonces, mientras tanto, los Axis que están más atrás son los que te van atacando. Ese es el juego más habitual, más clásico. Pues hay cartas como estas, como Spike Throw, que lo que hace es que elimina al que tiene menos escudo. Entonces imaginaos que contra los 3 Axis que jugamos, 2 tienen escudo y 1 no. Pues entonces vamos a dañar al Axis que no tenga escudo. O sea, estamos haciendo que el ataque sea muy efectivo. Sneaky Raid lo que hace es que daña al enemigo que esté más lejos. Entonces también es muy bueno porque es que el enemigo que está más lejos suele ser el que tiene menos salud, porque tiene más ataque, por tanto tiene menos salud. O sea que otra carta muy buena. Tiny Catapult, que lo que hace es que refleja el 50% del daño de ataques a distancia. Y Allergic Reaction, que coge y mete 130% más de daño a objetivos que están debuff. Que están debuff es que tienen a lo mejor algunas propiedades como el veneno, que están envenenados, porque nosotros mismos lo hemos hecho, ¿no? Entonces mi objetivo con este equipo es envenenar al rival y después hacer ataques eficientes a aquellos que no tengan escudo y atacarles con Allergic Reaction, que coge y mete un 130% más de daño. O sea, me parece que es un equipo que está muy bien, tiene multitud de posibilidades. Os voy a enseñar cuál es el equipo. El equipo es este, Reflect, y la verdad que está genial. Este equipo estoy aumentando posiciones en el ranking. Últimamente no he jugado mucho, ahora jugaré más este verano. Así que ya os iré comentando hasta dónde llega. También quiero enseñaros en otros vídeos algunas de mis mejores partidas, pero bueno. Como curiosidad, tenemos que estos son NFTs, ¿vale? Y como son NFTs son únicos. He visto que el reptil, solo hay 2 reptiles, que en estas cartas con las que os he enseñado hay 2 reptiles en el mundo. Y uno de ellos es mío. Y solo quería deciros que entonces esta combinación, este equipo en particular, pues probablemente yo soy la única persona en el mundo ahora mismo que tiene este equipo. Y esto es lo fascinante de este juego. En este juego no es que yo sea el más especial aquí del mundo, sino que muchísima gente tiene equipos únicos. Si nos vamos al ranking, cuando veamos, que también quiero analizar en otros vídeos, jugadores top mundiales, se pueden ver usando otras aplicaciones que también os las voy a enseñar. Pero los que están en el top del ranking, que ahora mismo no carga, pues tienen equipos únicos. Y es que conseguir esos Axis, o bien no están en el mercado porque es que no existen más Axis de ese tipo ahora mismo, o bien es súper difícil criarlos porque es que hay que hacer ramificaciones y árboles de crianza para llegar a esas genéticas, que es tan sumamente costoso que es prácticamente imposible. Para un jugador normal es prácticamente imposible alcanzar equipos top mundiales en ocasiones, ¿no? Entonces este juego prioriza a aquel que tenga mejor equipo y mejor habilidad, lógicamente, pero a todo el mundo le permite ganar SLP, le permite ganar monedas en el juego, y como vemos, pues en el modo aventura se ganaban 100 y en el objetivo diario 50, podemos ganar fácilmente 150 SLP al día, más todos los SLP que ganes en arena, que va a depender de tu posicionamiento en el ranking, y eso va a estar determinado por tu habilidad al jugar y por la calidad de tus Axis y de tu equipo en conjunto. Porque no solo es tener un Axis con buenas cartas, es que el conjunto de los 3 Axis sean capaces de tener sinergias y ser efectivos jugando.
Entonces este juego es muy complejo realmente, es muy complejo alcanzar un equipo que sea el mejor del mundo, es súper difícil. Y bueno, pues qué más os iba a enseñar. Os voy a enseñar cómo se crean los equipos. Hay que darle a New Team, se pone un nombre cualquiera, por ejemplo Axis Can Fly. ¿Vale? Y entonces vamos añadiendo, pues añadimos, por ejemplo, hemos dicho la planta delante porque tiene más salud para absorber los golpes de los rivales. Uno que ataque bien en medio, por ejemplo la bestia. Sería un tipo de equipo bueno. Y abajo vamos a poner el reptil, podríamos poner un bicho, pues esto está bien. Safe Team, Team Created. Y ya solo habría que seleccionarlo. Aparece por aquí. A ver dónde aparece Axis Can Fly, Select. Bueno, pues ya está ya seleccionado el equipo para jugar modo aventura o modo arena. Y bueno, ya por último quería decir, por ejemplo, si le damos a Pellas Team, seleccionamos, pues pone Team Validation Failed. ¿Por qué? Si fijamos este Axis de los 3 ojos, tipo bicho, si vemos aquí, no lo tengo. Eso es porque lo he transferido a otra cuenta, ¿vale? Entonces, no os preocupéis cuando salga esto, no es que os han baneado los Axis, sino que es que hay un Axis que no tenéis en pantalla, que también le puede ocurrir a la gente. Así que han hecho pellas, no están. Y, ¿qué os iba a decir más? Yo creo que ya está bien por ahora, por este tutorial. Bueno, el inventario, yo tengo ahora mismo 2062 SLP, se pueden reclamar cada 14 días. También os mostraré la otra interfaz, ya os digo, hay muchísimo que mostrar de Axie Infinity, esto es un mundo que están haciendo, hay muchísimo por descubrir. Bueno, si queréis ver ya los ajustes, pues son estos, se puede jugar a móvil obviamente y en ordenador. Aquí el Battle Log, que no me cargan estas pantallas. Así que bueno, pues nada más, yo creo que este juego va a ser un boom mundial. Tengo la verdad mucho hype por el juego y los siguientes vídeos os voy a enseñar batallas del modo aventura y el modo arena, porque este ya se me está yendo larguito. Así que sin más dilaciones... Si os ha gustado el contenido, si queréis que cree más contenido, pues no dudéis en suscribiros, dadle a like, dadle a la campanita y recuerden, Axis Can Fly, hasta luego.